Bien, en más información, el diputado priista Luis Enrique Benítez dice que a pesar de que los diputados rechazan las cuentas públicas, no pasa nada, nunca se aplican castigos a los responsables de quienes no transparentan sus gastos ni ejecutan obras, así lo dice el diputado Benítez. En primer término, fui muy escéptico cuando comenté que en un breve periodo de sesiones de 3-4 reuniones tuviésemos tiempo suficiente para poder revisar con exhaustividad y con buen tino las cuentas de los ayuntamientos, en donde la entidad de Auditoría Superior del Estado se tardó 4 meses en la revisión. Entonces, de entrada hay que decir, es muy poco el tiempo y es muy corto. La ley hoy en día no permite que los diputados tengan una intervención más activa. Hay que modificar la ley. La entidad no es un organismo aislado. Depende del Congreso, con todo y la cierta autonomía que tiene. Debiéramos de comenzar la revisión conforme al mismo tiempo la entidad va recibiendo documentación municipio por municipio, porque realmente los diputados conocemos hasta después de 4 meses lo que la entidad quiere que conozcamos, porque la entidad lo que entrega son informes de donde se desprende si a juicio de la entidad, del organismo fiscalizador, hay o no elementos para aprobar o no una cuenta. Y con base en esa información los diputados disponemos de muy poca maniobra. Luego bien, hago votos porque aunque sean pocas las sesiones, aprovechemos este mes de agosto, se pueda revisar realmente cómo está cada municipio en lo que toca a 2010. Son 8 meses de las anteriores administraciones y 4 meses de las nuevas que están actualmente fungiendo en las alcaldías, y habrá que ver si realmente por primera vez este Congreso se dignifica y rechaza las cuentas de quienes estén mal. Quien no esté transparentando, quien esté robándose el dinero, quien no esté ejecutando las obras que dice que ejecutó, quien no tenga la calidad en la obra, quien no tenga las metas cumplidas, quien no haya licitado conforme a la ley, quien no haya hecho las cosas conforme a las reglas de los programas, tendrá que enfrentar a la justicia. Este Congreso solo va a rechazar o va a aprobar. Yo también haría votos porque una vez que se rechacen las cuentas, se le dé seguimiento por este Congreso ante las autoridades a las denuncias que deberán presentarse para que realmente haya una sanción administrativa o penal en el caso de los que hayan tenido irregularidades. Porque lo que ha pasado durante muchos años en Durango y en todo el país es que los diputados no servimos para nada, nomás decimos si se aprueba o no se aprueba. Y ahí queda todo. Entonces los alcaldes, los tesoreros, los regidores, los funcionarios, los de obras públicas, andan muy campantes por la calle y pasan años y saben que no va a pasar nada. Porque aunque aquí hayamos rechazado la cuenta, eso no significa nada. Eso significaría que hay elementos para presumir que hay irregularidades y entonces sí pedirle a la Secretaría de la Contraloría del Estado inicia un procedimiento administrativo, cuando así sea el caso, para cuando menos inhabilitar a algún servidor público para que no ejerza cargos públicos en el futuro, cuando menos para que haya una sanción de amonestación mínima, y si se requiriera hasta en el caso penal, a la Fiscalía General del Estado pedirle que integre la averiguación y que ejerza la acción penal correspondiente. Más información. Jorge Salum del Palacio, diputado del PAN y dirigente de la bancada de este partido en el Congreso, espera que el tiempo dado para la revisión de las cuentas públicas sea suficiente para que sea un trabajo hecho a fondo y no por encimita, como se acostumbra en el Congreso. Bueno, hoy se someten a votación 8 cuentas públicas de 8 municipios, probablemente 7, tal vez se deje uno fuera por alguna circunstancia ahí de tipo técnico que hay que revisar, pero en principio, bueno, se van a revisar 7 municipios, de los cuales de esos 7 probablemente uno de los dictámenes sea negativo, aunque nosotros votaremos adicionalmente en negativo el de Coneto de Comonfort, por considerar que las irregularidades que presenta y que la misma informe
informe de la entidad refleja, pues son graves, como es el de facturas apócrifas y de recibos no existentes. En el caso de otros municipios, bueno, aún y cuando tienen ciertas observaciones, consideramos que pueden en todo caso también ser aprobatorias los votos. Esto sin dejar de mencionar también que no porque un municipio obtenga una votación aprobatoria se le exime de la responsabilidad de comprobar o de solventar las observaciones que le haya hecho la entidad. Por eso, bueno, creo que aquí es importante también que al margen simplemente del hecho de hoy aprobarlas o no, debe continuar el proceso de solventación y en todo caso, si hubiera algunas situaciones de carácter penal, pues pudiera también procederse al respecto. Pues mira, yo creo que en cuanto a tiempos hoy hubo un avance importante, no sé si suficiente, pero sí importante, porque ahora se logró el consenso de que el proceso de revisión pudiera tomar hasta 4 semanas, si así lo considerábamos, a diferencia de otras administraciones o legislaturas en donde creo que estos procesos se han hecho en 2 o 3 días para todas las cuentas públicas. Aquí, bueno, logramos 3 o 4 semanas, que me parece que es un avance importante y permite además que la revisión pues también se haga más con criterios técnicos, financieros y no necesariamente de tipo político. Bien, también en este mismo tema opinó el diputado petista Gustavo Pedro Cortés, en donde dice que mientras que el Congreso no asuma su facultad de fiscalizar el manejo de las cuentas públicas, bueno, pues será o seguirá siendo un lavadero para las malas cuentas que entregaron los presidentes municipales. El Congreso no asume sus facultades de fiscalizar como lo establece la ley, el manejo de los dineros públicos, va a ser un lavadero para las malas cuentas que entregaron los presidentes municipales. Los que se fueron saquearon muchos municipios, se llevaron muchos bienes, dejaron deuda a proveedores, muchos problemas y no hay ningún funcionario sancionado. La pregunta es, ¿por qué están tronadas las finanzas municipales? ¿Y dónde están los responsables? Si los problemas de la sociedad no están resueltos. Si estuvieran resueltos los problemas de la sociedad, de agua, drenaje, luz, caminos, en fin, diríamos que el dinero se invirtió en obra, atendiendo las demandas de su responsabilidad, pero es una queja generalizada. Hay municipios gravísimos como San Dimas, como, bueno, el que quieran, donde los caminos están deshechos. ¿Y dónde está el dinero entonces? Este Congreso tiene en sus manos una gran responsabilidad, y más que el Congreso, la mayoría del PRI, porque al final son ellos los que deciden. Nosotros damos una opinión, ellos son los que tienen información, son los que deciden. Espero que revisen realmente la cuenta pública, porque si no, tienen que asumir su responsabilidad de ser tapadera de irregularidades, porque aquí no se sancionan ni los delitos que vienen del narcotráfico, ni los delitos que se derivan de un mal manejo de recursos públicos. Y entonces, ¿dónde está la justicia? Su responsabilidad, pero aquí quienes tienen que decir hasta dónde quieren llegar son los diputados del PRI, porque son la mayoría. Ellos por mayoría aprueban, no necesitan de la oposición para nada. Nosotros vamos a hacer nuestras observaciones y todo, pero al final ellos son los que deciden. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa.
Eso es, Chicharito. Entrena, que yo no he dejado de hacerlo. Ya me enseñaste cómo dejar de ser un desconocido. Ya le demostraste a la gente que no creyó en ti que estaban equivocados. Y que no importa el equipo que tengas enfrente, tú te esfuerzas al máximo. Eso, así. Sigue entrenando, que yo lo estoy haciendo al doble. Voy a pasar por todo lo que tú pasaste. Y al final yo también voy a llegar. Ya abriste el camino, pero nunca pensaste que lo ibas a dejar abierto. Chícharo, ¿qué vas a hacer cuando me tengas enfrente? Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en más información. Alejandro Razo Corona, coordinador del Servicio Nacional de Empleo, informa que en lo que va del año se han creado 420,000 empleos a nivel nacional. Sin embargo, no es suficiente, y comenta también que las cifras de desempleo que publica el INEGI no las maquilla el gobierno federal. Los empleados, no traigo la cifra en este momento. La cifra, porcentajes al menos aproximados, ¿no? Es su secretario, digo, cuando menos debería traer. Soy coordinador del Servicio Nacional. Coordinador, digo, cuando menos como coordinador, ¿no? De empleo. Sí, andan por el orden de 5.3. Lo que sí te puedo decir es que se han creado más de 420,000 empleos registrados en el Seguro Social en lo que va del año. No es una cifra suficiente. Hace falta mucho por hacer. Hay falta mucho trabajo. Necesitamos mayores inversiones, necesitamos flexibilización de la ley laboral para generar condiciones de trabajo. Hay que generar infraestructura, como se está generando aquí, infraestructura con la carretera Durango-Mazatlán. Entonces, estas son las acciones de gobierno que hay que Oiga, señor tener. coordinador, ¿por qué al gobierno federal le encanta maquillar cifras en cuanto a se le pregunta relacionado con las tasas de desempleo? Únicamente hablan de los empleos creados, pero de la situación distinta, ¿no? Las tasas de desempleo se las publica el INEGI, no las publican las autoridades laborales. El INEGI publica mes con mes y la Secretaría del Trabajo forma parte de un Consejo Nacional de Estadística, y por primera vez las cifras ¿Por qué no reconocerlas, pues? No las reconocemos, plenamente. O sea, yo lo que te estaba diciendo es que no tengo el dato exacto y no quisiera dar una cifra que no sea la exacta que hay, pero las cifras son las que da el INEGI y que se están publicando, que son transparentes, que tú las puedes ver en cualquier página. No estamos maquillando ni no las reconocemos, al contrario. Mire, con el propósito de otorgar becas de capacitación y certificación laboral entre egresados de los diferentes tecnológicos y universidades, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, puso en marcha el programa Profesionista Activo, que representa una inversión de 9 millones de pesos aportados por la Federación y el Estado. El reto es frenar la fuga de talentos y fortalecer la competitividad productiva de Durango, enfatizó el mandatario estatal ante ingenieros, arquitectos, licenciados, administradores, contadores médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y otros profesionistas recién graduados de las distintas instituciones de educación superior. De esta manera, este programa, que es único en su tipo a nivel nacional y evaluado por técnicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, significará ahorros en reclutamiento, selección y capacitación para las empresas, porque se garantiza que el personal contratado tendrá la capacidad para hacer crecer en competitividad y productividad a Durango y sus regiones. En buen tiempo se presenta este programa a profesionistas activos. Por otra parte, déjeme decirle que el delegado de la Profeco, Óscar Gómez, informa de los operativos realizados a casas de empeño, con sanciones que van desde los 367 pesos hasta los 2 millones de acuerdo a la normatividad.
Inició el 27 de julio y va a estar hasta el 25 de agosto. Tenemos ya 6 procedimientos iniciados por posibles infracciones en contra de empresas Villa Santal, Casas de Empeño Guadalajara, Bazar y Casas de Empeño Presto Express, el Premio Mayor Sucursal 5, el Premio Mayor Casa de Empeño, Casas de Empeño El Prestamito, ¿sí? Sanciones que pueden ser aplicadas desde 367 pesos